Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver con Excel cómo resolver el problema 2.1 que anteriormente pues ya lo habíamos resuelto aquí en la pizarra. Ya habíamos encontrado la solución, pero hoy quiero tratar el tema de estos problemas, pero que sea dinámica. Es decir, que los problemas que vamos a ir viendo se puedan resolver en Excel. Para eso he traído este problema a Excel. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúe sobre la media roscada y su dirección medida en el sentido de la manecilla de reloj. Y he dispuesto esta tabla de tal manera que podamos ver F1, las fuerzas. Le he nombrado que F1 vale 2 y su ángulo vale 45 grados. Y aquí tenemos que F2 vale 6 y su ángulo vale 60, que le he nombrado como B. He respetado la simbología que utilicé para resolución del problema anteriormente. Entonces la fuerza resultante lo llamé Fr y alfa pues es su ángulo de la fuerza resultante. ¿Vale? Bueno, entonces lo que primero tengo que explicarles es que Excel trabaja con un tipo de ángulos que inicia acá. Vamos a ver, que inicia desde el eje X positiva y empieza a contar desde aquí hasta acá, llega a 90 y luego sigue 180 y luego sigue 270 y luego sigue hasta 360. Entonces 360 es igual a 0 grados y nuestro problema dice que el ángulo A vale 45. Entonces aquí está nuestra fuerza. Excel, ¿cómo trabaja Excel? Excel trabaja de aquí hasta aquí, pero en este sentido. Es decir, en este sentido, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo a Excel que me dé 45 grados, en realidad lo que le estoy diciendo es que empiece a contar de acá y se vaya en este sentido, ¿sale? Y me va a dibujar una línea, pero acá. Si yo le digo, dame 90, dame 100, va a contar desde acá y y lo va a dibujar acá. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo que le diga 100 a que yo le diga menos 100 grados. Entonces, menos 100 grados va a empezar desde acá y da. Pero Excel no lo entiende. Excel va a empezar desde acá y da la vuelta y encuentra el ángulo que tú le buscas. Bueno, entonces ya una vez explicado esta parte, vamos a trabajar para que Excel nos dé los ángulos de una fuerza a partir de cualquier posición. Que ya empecé yo de acá, que de acá, de acá, y normalmente trabajo con ángulos complementarios. Por ejemplo, acá tenemos que A vale 45, Excel lo que hace es 360 menos 45 y te da la respuesta. Por ejemplo, te da, habíamos que 360 menos 45. Aquí está. Quizás, dice Excel, yo le voy a mostrar un ángulo de 315 y tómala. Entonces Excel calcula un ángulo de 315 que es equivalente a los 45 grados que estoy viendo. Entonces empieza a contar desde acá, encuentra 315 grados y lo dibuja y me dibuja la línea. Es como que yo vea el ángulo de 45 grados. Así trabaja Excel. Bueno, ya una vez explicado esto, vámonos al Excel. Bueno, ya tenemos nuestros datos, que tenemos F1 vale 2, A vale 45 y vamos a descomponer las fuerzas. Descomponer, descomponer las fuerzas. Vamos a ver, a este le vamos a llamar F1. Aquí le vamos a llamar F1X y a este le vamos a llamar F1. Y entonces, acuérdense que para calcular este ángulo, para calcular las componentes, tenemos que, para calcular una componente,
tenemos que recordar que si esta es mi fuerza y este es mi ángulo, entonces este es Fy, considerando que este es X y este es Y. Y acá tenemos Fx. Entonces, para eso tenemos que, tenemos que F, vamos a ver, tenemos que el seno de A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, por lo que F de Y es igual a F seno del ángulo. Y lo mismo ocurre para el otro. Coseno de A es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, por lo que Fx es igual a F coseno de A. Entonces, ya una vez que recordamos esto, lo trasladamos al Excel. Entonces, Fx es igual, aquí le vamos a poner igual a 2 por el coseno, solamente que con Excel le tenemos que poner radianes. Ponemos paréntesis y le decimos el ángulo. Vamos a ponerle que sea este, ahorita vamos a calcular. Y enter. Este. Y decimos F1Y es igual a el valor de F por el seno, y acuérdense, radianes, 35 grados. Cierro el paréntesis. ¿Cómo compruebo que están bien esos valores? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. La raíz de este valor al cuadrado más la raíz de este valor al cuadrado, cierro mi paréntesis y le digo 2. Perfecto. Tenía que dar 2, tenía que ser el valor de F. Bueno, ya tenemos en componentes lo que es F1. Ahora vamos a ver cómo vamos a exponer F2. Vamos a poner F2 y vamos a decirle F2X y a este vamos a decir F2Y. Perfecto. Y le vamos a aplicar prácticamente lo mismo. 6 por coseno radianes de su ángulo y cerramos paréntesis y 6 por el seno radianes de su ángulo. Acuérdense que los ángulos, bueno, ahorita lo vamos a aclarar bien, y esta fórmula la copiamos y la pegamos acá, que lo que hace es copiarme lo mismo que escribimos allá arriba. Copiamos el formato. Vamos a copiar el formato. Ay, me está abriendo el. Vamos a copiar el formato y aquí tenemos. Listo. Ahora, vamos vamos a ver que ya tenemos nuestros vectores descompuestos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular la resultante. Fr es igual a este más este, así de simple. Y esto es igual a esto más esto. Listo. Solo que esto lo vamos a bajar acá. Esto lo vamos a copiar. Tenemos 7.98 y aquí le vamos a llamar FRX y F resultante Y, son sus componentes. Perfecto. Vamos a agarrar y copiamos el formato. Listo. Ahora, ¿estará bien esto o hay que este
eh, ver cómo se dibuja, si este resultado está bien. Vamos a ver cómo nos da. El resultado de esto nos quedó que la fuerza resultante es 6,79 y aquí me está dando 7,98. Ahorita le voy a explicar por qué. Miren, vamos a dibujarlo. Para dibujar esto que acabamos de hacer y ver si cuadra con el esquema que está acá, pues es muy sencillo. Vamos a decir que este valor, vamos a correr acá, tocamos este puntito verde y lo corremos acá. Listo. Vamos a decirle que inicia en 0,0 y el valor de f1x lo tenemos acá. Listo. Ahora esto lo vamos a centrar. Y ahora vamos a ir insertar y le decimos gráficos. Y acá elegimos cualquiera, vamos a elegir este. Perfecto. Ya una vez que ya está acá, debemos cambiar fila y columna y tómala, me dibuja. Entonces aquí podemos ver que ese ángulo de 45 grados nos lo está dibujando a partir del eje X, que es este, hacia acá. Cuando en realidad nosotros queremos que nos lo dibuje en el otro esquema. Para eso vamos a darle un clic derecho acá en el formato del eje y le damos formato del eje y vamos a ponerle que mínimo nos los ponga en, vamos a ponerle -20. Vamos a empezar -20 y le decimos quiero que máximo sea 20 y que lo cuente de uno en uno. Listo, vamos a ponerle valor del eje 1. Listo, ahora nos vamos al eje Y y le decimos también -20, mínimo, máximo 20 y le decimos valor al eje, le decimos 1, vámonos. Y de ese modo ya quedó configurado nuestro eje. Ahora lo cuadramos tantito y ahí quedó. Bueno, se ve muy chiquitito, pero ahorita que le demos forma, vamos a ir viendo cómo se comporta estos valores. Creo que nos quedó muy pequeño, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ponerle de -10 para que no se vea tan pequeñito. -10 a 10. Listo. Y de acá le vamos a poner también -10 a 10. Listo. Bueno, ahí como forma. Ya tenemos nuestro pequeño diagrama. Pero no nos convence porque la línea quedó arriba del eje X. Entonces, vamos a darle forma porque lo que yo necesito que sea que 45 habíamos dicho que era 45 son 45 menos, habíamos dicho que en la calculadora 315 grados. Entonces, tenemos que aquí tendría que ser 315 grados. Entonces, vamos a ponerle un botón acá con programador, insertar, y le decimos este. Vamos a poner varios botones. Ahorita le vamos a explicar cómo funciona. Le damos acá, control C y copiamos los botones. Control B, control B, control B. Ahora aquí nos ponemos sobre uno de ellos y le ponemos propiedades. Listo. Y vemos que este es J4. Entonces acá buscamos ese que dice Linked Cell y le ponemos J4. Le damos un tap y ya brincó. Ahora este le dice que es J5. Vamos para acá y le decimos J5. Listo, vámonos. Ahora nos ponemos acá y dice que es J6. Entonces volvemos a tocar el botón y ponemos quiero este J6 en Linked Cell. Listo. Y este es J7. J7. Listo. Ya una vez que lo tenemos, cerramos acá y quitamos modo de diseño. Ok. ¿Qué hicimos? Que nuestra fuerza ahora va a cambiar con un solo botón. Dale. Entonces ya de 2 ya tenemos
para dibujar la fuerza. Ahora nuestro ángulo ya no, vamos a suponer porque se ve más grande que es de 7, de 10. Ok, de 10, de 8. Y su ángulo luego va cambiando. Si se dan cuenta, empieza desde acá. Vamos a llevarlo al 0. Miren, se pone sobre el eje X, es 0. Y nos vamos, conforme vamos trabajando, se va viendo cómo, va yendo en sentido antihorario, que es como les expliqué. ¿Mm? Ahí va a estar por llegar a los 180, que es la horizontal. Luego va a llegar hasta 270. ¿Mm? Ahí está. Ahí está. Pero habíamos dicho que el ángulo que estamos buscando es 45 grados. Entonces, para que yo sepa qué ángulo tiene que llegar, pues es muy sencillo. Vamos a ver, 360 menos este. Tiene que llegar a 315 grados. 315 grados. Aquí podemos hacer un clic derecho, insertamos y aquí podemos hacer la muestra. 360 menos 315. Vamos a ponerle este ángulo complementario para que pues no complementario para que no estén batallando de que ay qué ángulo es y no, ahí ya lo pueden ir viendo, ¿sale? Bueno, este quedó muy feo así complementario, ahí está. Y aún es que ya tenemos que esta, aquí la puedes ir variando y te diciendo, ah, mira, ángulo complementario de 45, 50, bueno, aquí está, 3. Entonces, para que sepa, 45 grados es 315, listo. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí, ya quedó nuestro, nuestro problema planteado adecuadamente. ¿Mm? Ahora, si la fuerza dice que tiene 45 grados hacia acá y mi diagrama dice que tiene 45 grados hacia acá. Perfecto. Vamos a hacerlo chiquitín para seguir dibujando. Ahora, ¿cómo voy a hacerle para que yo dibuje la otra fuerza que está acá? Pues aplicamos lo mismo. Bueno, ya voy a cerrar esta pizarra. Bueno, vamos a dejar la pizarra acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a acá. Vamos a dibujar la otra fuerza 2. La fuerza 2. Vamos a decirle que es fuerza 2. Ah, no, es acá fuerza 2x. Ah, el nombre de este es F1. Y aquí vamos a decirle que este es F2. Entonces, parte de 0,0 y de aquí es este valor y de acá es este valor. Ganas que ya la tenemos. Pues bueno, centramos y nos vamos a la gráfica y ya nos dice herramienta de gráficos y le dice seleccionar datos. Vas a seleccionar los datos y le dices agregar nombre de la serie, quiero que se llame F2, valor X de la serie, pues la seleccionas, valor Y de la serie, pues la seleccionas y le dices que sí, aceptar y le dices aceptar y ya nos dibujó una línea naranja. Vamos a verlo en grande, que es esta línea naranja. ¿Mm? Pero resulta que mi diagrama dice que esa línea naranja, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar de este lado, a 60 grados respecto al eje X negativo. Y está aquí. Quiere decir que se lo está contando desde aquí en sentido horario. Entonces, para eso necesitamos usar la misma lógica. Vamos a ver, 45. Y acá donde dice ángulo complementario debe decir 60. Así que le vamos a girar
No. Vamos a ponerle que sea 6. Moví la fuerza 6. 6. Esto que está acá, acá abajo. Control C y quitamos esto. El ángulo es, vamos a ver que sea 60 grados. Si se dan cuenta, miren, después de los 180, ¿qué dice esto? Que después de los 180 grados debe sumársele 60. De los 180 debe sumársele 60. Entonces, aquí lo voy a limitar, 180 más 60. Listo. Dice que debe estar en 241. Así que pues, para que me caliento, ¿no? 196 hasta 241. 241. No, 241 grados. 180 más 60. 180 más 60 grados es 240. Está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de la línea 180 se baja 60 y suma los 240. Ese es el ángulo complementario. Perfecto. Entonces, para aquí tenemos 180. Ok, para saberlo, pues es el resultado menos 180, considerando de que empezamos del eje X negativo. Bueno, ya tenemos. Cuando este sea 0, pues están 180. Ve cómo se va moviendo la gráfica. Y ya lo tienes. Entonces vamos a empezar de 0 hasta 60. 60 grados. Entonces tenemos una fuerza de 6 a 240 grados respecto al eje X positivo hasta llegar a los 60 grados por debajo de los 180. Y tenemos una fuerza de 2, vamos a ponerle que es de 2 a un ángulo de 45 grados que Excel interpreta que son 315. Perfecto. Bueno, ya dibujamos así como están estas dos fuerzas con Excel. Ahora, la fuerza resultante también la vamos a dibujar ahorita. La fuerza resultante se va a dibujar de la misma forma que hemos estado dibujando las dos vectores. Vamos a ponerle acá. Y también vamos a hacer que parta de 0,0 y que sea esta fuerza y que sea este valor. Listo. Así de sencillito. Ahora, esto le damos, nos vamos a la gráfica y le decimos herramientas gráficas, seleccionar datos, agregamos número de la serie, le decimos quiero este valor, nombre de la serie X es esta y nombre de la serie Y o valores de la serie Y es listo. Le decimos aceptar y le decimos aceptar y miren, ahí me quedó. Ahora, este valor es FR, fuerza resultante. Perfecto. Ahora, ya este problema ya la resolví. Ahora ya tengo 6.79 y tengo 6.79 que está acá. ¿Mm? Y aquí en el ejercicio le habíamos dicho que se encontraba la fuerza resultante en el primero, segundo y tercer cuadrante. Y miren, 103 grados y vemos que efectivamente sale de 0 y queda en el tercer cuadrante la fuerza resultante.
Bueno, entonces ya tenemos la solución de este ejercicio de una manera muy sencillita. Vamos a ver, la fuerza resultante entonces es este valor. Listo, ya tenemos la primera respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ángulo de esa resultante? El ángulo alfa es igual a, habíamos dicho que el ángulo alfa se calcula en, a ver, el ángulo alfa se calcula de, con la siguiente fórmula que te dice que, a ver, tenemos una fuerza cualquiera y tenemos que este es F, cualquier fuerza. Y acá tenemos el valor de Fy y aquí tenemos el valor de Fx. El ángulo que tiene se calcula con la fórmula de la tangente de ese ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Obviamente, pues despejándolo es el arco tangente de Fy entre Fx en sus valores absolutos. Bueno, ya una vez teniendo en mente esta fórmula, pues lo aplicamos acá y le decimos igual aquí en Excel a tangente de F, aquí está, entre esta, cerramos y nos dice 1.33, pero acuérdense que es radianes. Entonces acá le vamos a poner grados. Si no me recuerdo, acá va a ser grados y 76. Pero esos 76 grados, ¿qué significa? 76 grados. 76 grados significa que está a partir de acá hasta aquí. Eso significa, ¿eh? Eso significa, esos 76 grados indica de que va a moverse desde el eje X negativo, empieza a bajar hasta encontrar a la línea de FR. Eso significa esos 76 grados. Y nuestra solución nos dice que tiene 103 grados, pero a partir de el eje X positivo. Entonces, pues igual podemos hacer el cálculo, ¿no? Podemos hacer el cálculo para poder llegar a ese valor. Y decimos que tenemos que hay que interpretar ese valor 76 grados o podemos también dar la respuesta de es 180 menos 76 que te da 103 grados. Cualquiera de estos dos valores, pero hay que saber interpretar estos ángulos. Aquí en Excel hay que saber interpretar estos valores de estos ángulos. Entonces, ya una vez que ya sepamos interpretarlas, pues bueno, todo esto que está acá lo podemos omitir. Vamos a darle forma a nuestra hoja. Esto que está acá lo borramos. Y esto lo ponemos hasta acá así. Le damos forma. Le damos un cuadradito. Y esto le vamos a poner en medio. Y ya está. Y vamos a poner esto con otro formato. La línea sólida, le decimos que sea verde, que sea de 3 puntos.
y de este vamos a decir que sea de 3 puntos, y de este vamos a decir que también sea de 3 puntos, y prácticamente hemos terminado. Entonces, como vieron, el problema se resolvió a mano anteriormente, y ahora ya tenemos cómo resolver este problema, pero de modo dinámico. Ahora, este problema que está acá, vamos a ver qué pasaría. Ahora, eliminamos. ¿Qué pasaría si cambia nuestro ángulo? Cambia nuestra fuerza primero, de 2 a 4, a 6. Vamos a recalcular todo. Y vemos qué pasaría si la fuerza baja. Ya no tenemos necesidad de andar recalculando. Los ángulos ahí se quedan. Pero sí es muy importante ver cómo se comporta este ejercicio variando solo las fuerzas. Ahora vamos a suponer que son fuerzas de 5 y vamos a poner fuerzas de 5. Ahora, ¿qué pasa si los ángulos son horizontales? Por ejemplo, que sea así. ¿Qué pasa si tenemos un ángulo de 360 grados? Ahí está. O de cero, ¿no? Ahí está. ¿Y qué pasa si esta fuerza 2 se vuelve 180 grados? Ahí. Este es 5. ¿Y qué pasa si esta fuerza es 180 grados? Vemos cómo va cambiando los valores. ¿Mm? ¿Qué pasa si esa fuerza es de 180 grados? Vemos que nuestra resultante es cero. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Prácticamente cero. Podemos valorar las diferencias. Si nuestra fuerza es de 5 y se dirige hacia la derecha, y tengo otra fuerza de 5 y se dirige a la izquierda, pues las fuerzas están equilibradas, ¿no? Y mi resultante debe ser cero. Aquí se comprueba. Aquí vemos que es un valor de prácticamente cero. Aquí le vamos a poner, para que no suceda esto, sí, punto error. Decimos cero. No, aquí es cero. Acá es prácticamente cero. Por los errores de cálculo de Excel, los, es a la menos 16, o sea, es súper, súper pequeñito, ¿no? Entonces tiende a cero. Entonces acá pues no tiene caso lo que está yo haciendo, vamos a ponerle cero, prácticamente cero. Entonces, ¿cómo funciona si los ángulos cambian? Pues entonces sí va cambiando la fuerza. Ta. Y nuestros ángulos pues marcan error porque pues no hay división entre 0 y pues es horizontal. Y el ángulo entre ellos pues no hay ángulo, es prácticamente 180 grados. Pero como es cero, pues aquí obviamente nos muestra cero. Acá hay que saber interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nuestras fuerzas son iguales y ahora
mide 270. Esos son ejercicios que uno puede ir platicando con sus alumnos. Acá, 2, 3, 2, 40, 2, 50, 2, 60, 2, 70. Y ya, ¿cómo interpretar a menos 45 grados? Ah, está aquí. O 225 grados. Ah, da la vuelta y vuelve a contar 225. Este es el ejercicio que el maestro tiene que platicar con sus alumnos para que sea mucho más fácil cómo resolver este problema. Bueno, para empezar, pues aquí yo ya les dejé este, el cómo se resuelve ese problema en Excel. Espero que lo hayan, pues sí, hayan entendido cómo se hace y ya con la práctica, pues ya ustedes ya puedan ir resolviendo más problemas con estos y puedan resolver todas sus dudas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo va a ir variando esa fuerza F1 de 2 hasta encontrar el complemento de 45 grados que está hacia abajo. Vemos cómo ya dio la vuelta, vemos cómo ya se va a llegar a 270 y vemos cómo se está recalculando todo hasta 45 grados. Listo. Y de acá tenemos el valor de 6 a, vamos a ver, 60 grados, 60 grados. Ya vemos otra vez nuestra solución. Bueno, mi nombre es Ángel Gamal. Espero que esta forma de resolver el problema les haya sido de utilidad. Nos vemos a la próxima, mis estimados.